Yo empecé con mi padre en una aldea que se llamaba Quimal, casi es en la cuenca del Motagua, que es un clima caliente, que es en la pura área de la caña de azúcar. La tradición de mi padre, que viene desde mi bisabuelo Vicente Luch y después a mi abuelo Francisco Luch, más o menos a principios de 1910, 1920, y entonces después ya yo me vine para cerca de la población de San Martín y me traje la idea del trapiche de allá con mi padre lo teníamos con bueyes. Esto rodaba, la máquina así, rodaba al lado con una yunta de bueyes. Después lo tuvimos con un motor diésel, casi del equivalente a un motor que utilizan los motores de masa, de Mixtamal. Ya yo tecnifiqué por muchas razones un trapiche. Este es un trapiche de 1926, es aproximadamente 30 años, pero lo modernicé, le puse un tomafuerza, un motor eléctrico y ahora funciona con electricidad. Pero este trapiche está reconstruido, modernizado, pero el trabajo es el mismo. Ya estoy aquí a 2 kilómetros de la población de San Martín Jilotepeque, pero más que todo guardando la tradición. Ya no es un negocio, sino que yo lo estoy haciendo por mantener la tradición. Espero que la tradición se mantenga por las generaciones, a mí, mi hijo, mis nietos, y que se mantenga. No tengo mucha caña. Cosecho alrededor de 35 peroles. Produzco panela refinada, casi equivalente al azúcar morena. El primer trapiche que yo conocí con mi padre era de madera, o sea, todo de madera. No había nada de hierro en el trapiche. Todo era el ensamble, las bases, todo de madera, ¿verdad? Entonces todo era diferente, pero eso se fue acabando. Después vinieron los trapiches parados, que allá vamos a pasar después a ver los trapiches que tienen 200 años, 150 años y ya los que tienen 100 años. Este tiene 130 años. Entonces viene casi por orden, ya vinieron modernizándose. Ahora esta viene con los cilindros acostados, que es la facilidad con que puede moverse con la electricidad. En esta parte de aquí el trapiche es donde se mete la caña. La caña, después viene el jugo, cae en esta parte de aquí, de parte de abajo, ya sale a donde están los recipientes que reciben el jugo de la caña. Después el bagazo, que es el resto de la caña, sale en esta parte de aquí, ¿verdad? En esta parte de aquí sale el bagazo. El bagazo se pone, se seca y es el combustible para para cocinar la miel. Una vez se muele arriba la caña, el jugo cae en este recipiente, sale de aquí a este recipiente. De aquí de este recipiente se pasa al perol, se cocina en este perol, ¿verdad? Aquí, debajo de bagazo de la caña, debajo hay un horno. Aquí es donde está el horno. Aquí se echa la leña, ¿verdad? Y el horno, el recipiente donde se echa la caña está arriba. Aquí está donde se echa la leña para cocinar la miel, ¿verdad? Y aquí es donde se saca la ceniza, en la parte de abajo. Pero este es el perol donde se cocina, ¿verdad? Y si ustedes ven, aquí están los moldes. Después de cocinar esto, pasa a estas canoas que están aquí, ¿verdad? Aquí enfriamos la panela, ¿verdad? Enfriamos la panela. Después, ya enfriada la panela, las echamos en estos moldes. Que estos moldes son de un material, ¿verdad? Que ya son una reliquia porque casi no hay. Ya,
se echen a los moldes, ya luego sale la panela. Después, la panela refinada se enfría en estos recipientes de aluminio, ¿verdad? Que es otro proceso. La panela en maqueta es aquí, ¿verdad? Y la panela refinada aquí. Ese es el proceso de la molienda, ¿verdad? Les voy a mostrar parte de la historia de la orden de tiempo antiguo, la primera máquina. Esta es alrededor de 200 años, esta máquina antigua. Después sigue, ese es número uno, ¿ya? Después sigue la número dos, también que esta tiene, la primera, número uno, tiene alrededor de 200 años de antigüedad. Esta tiene alrededor de 175 años de antigüedad. Y la otra, que es un poco más moderna, ¿verdad? Tiene alrededor de 150 años de antigüedad. O sea, todo viene de años. Así se molía antes y así era el trapiche de madera que yo les comento. Porque el trapiche de madera era en este estilo, solo que en madera, ¿verdad? Ahora, pues lo moderno ya es lo de lo que ya les mostré yo en la parte de arriba, comenzando el documental. Pero esto es lo que muestra la antigüedad de que imagínense ustedes la molienda, la tradición de la molienda, cuántos años tiene, ¿verdad? Yo calculo que la molienda con los trapiches de madera comenzaron despuesito de la colonia. Ese es mi cálculo mío, ¿verdad? Este trapiche trabaja de una manera vertical, ¿verdad? Parados. Si usted ve los cilindros, dan vuelta parados. Es una imitación al trapiche original, ¿verdad? El trapiche original de madera, porque todo era de madera. Y este funciona exactamente igual al trapiche original de madera.